Muy buenos días. Bienvenidos a sus cápsulas de Derecho y Vida Real. Vamos a platicar de una clasificación de obligaciones en el derecho romano. El concepto de obligación, pues, no cambia, que es un dar, hacer o no hacer y que haya una relación jurídica entre un sujeto activo y un sujeto pasivo. Y bueno, pues el objeto sea determinable, sea lícito. Pero al hablar de clasificación de las obligaciones, pues ¿cuántas clasificaciones hay? Pues siempre lo he dicho, cuántas maneras de pensar hay. Pero vamos a mencionar algunos conceptos que sí es necesario que se conozcan dentro de este campo. Hay obligaciones ambulatorias, ambulatorias que quiere decir que al principio de la relación jurídica no se tiene determinada la obligación. En realidad, hasta que van pasando sus efectos, pues vamos a ir ubicando esa obligación, de qué se trata. Por ejemplo, cuando nosotros somos dueños de un animal y le causa ese animal daños a otra persona, bueno, hasta que ya se tengan esas consecuencias, pues ya se va a determinar, bueno, qué obligación vamos a tener respecto a esa persona, qué obligación, qué obligaciones se van a actualizar, incluso si esa persona ejerce una acción jurídica en contra de nosotros. Pero también vamos a platicar de las obligaciones mancomunadas. En las obligaciones mancomunadas podemos hablar de una pluralidad de deudores o de una pluralidad de acreedores. Cuando hablamos de una pluralidad de deudores, estamos entendiendo que cada deudor va a responder única y exclusivamente respecto a su deuda. No va a responder, no está obligado civilmente a responder por otra, por otra deuda que no sea la suya, que no sea la que se ha determinado para él. Y también tenemos las obligaciones solidarias, donde puede haber pluralidad de acreedores o pluralidad de deudores, pero aquí el detalle es que a un deudor se le puede exigir todo el pago, el pago total de la deuda. Y este deudor, pues bueno, o se le actualiza el deber jurídico de pagarla. La paga y bueno, se extingue esa obligación. Nada más que hay un detalle. Ese deudor puede demandar a los otros deudores que le paguen para que recupere, bueno, todo lo que él pagó. También hablamos en cuanto al objeto de obligaciones divisibles y de obligaciones indivisibles. En las obligaciones divisibles estamos determinando el, qué prestación, ya sea un dar o hacer o no hacer, es el que se tiene que hacer. Eh, Generalmente se dan las obligaciones de dar, ya que ahí nosotros estamos platicando de que estamos determinando el- una cantidad de dinero, por ejemplo, en cuánto podemos dividir una cuenta y bueno, pues y cómo se puede dividir. Pero también hay obligaciones indivisibles, como pasa el- cuando se trata de prestaciones de un servicio. Ahí pues bueno, no lo podemos dividir. Ahí lo que nos va a interesar es cómo si se ha cumplido o no, en todo caso si se tuvo calidad en su prestación o no, etcétera. Ahora también vamos a hablar de las obligaciones genéricas y de las específicas. En las obligaciones genéricas estamos determinando un objeto en cantidad, eh, hay- en obligaciones genéricas no estamos determinando un objeto, bueno, se determina el objeto, pero no en cantidad y calidad o en determinadas características, sino que pues nada más basta con que se entregue ese objeto, con que se cumpla con esa obligación. Por ejemplo, la obligación de dar un libro, bueno, pues te traigo un libro, no te especifique qué libro, pero también hay obligaciones específicas en donde nosotros vamos a platicar de cuándo vamos a determinar la obligación, en qué cantidad y en qué calidad se debe de cumplir. También existen las facultades.
las obligaciones facultativas y las alternativas. En las alternativas es cumplir con una obligación o con la otra. Y en las facultativas nosotros podemos determinar qué obligación es la que vamos a cumplir. ¿Qué obligación es la que vamos a cumplir nosotros para que se dé por extinguida esa relación jurídica? También hablamos de otro campo muy delicado, que son las obligaciones civiles y las obligaciones naturales. En las obligaciones civiles nunca olviden que ahí nosotros podemos demandar un dar, hacer o no hacer. Y en las obligaciones naturales, algunos sectores de la doctrina hablan de las obligaciones naturales o bien degenerativas o abortivas, ya que hablamos de obligaciones que por transgredir el orden público no se puede exigir su cumplimiento. Un ejemplo, si yo contrato un sicario y no cumple con asesinar a una persona, bueno, pues yo no puedo demandar ante un tribunal que cumpla con ese contrato de prestación de servicios, en este caso, de privar de la vida a otra persona. Les agradezco mucho su fina atención y bueno, pues vamos a seguir platicando sobre diversos tópicos del derecho civil en estas cápsulas.